CENAME, mediante el cual se refiere a los protocolos institucionales ante estos eventuales constitutivos de delito en contra de niños, niñas, adolescentes, atendidos en centros de administración directa de CENAME y u organismos colaboradores. Se refiere también al número de denuncias realizadas por posibles vulneraciones de derechos contra la indemnidad sexual de niños, niñas, adolescentes atendidos en residencias y centros de protección de CENAME entre agosto de 2019 y el 27 de septiembre de 2021. También indica el número de denuncias realizadas por posibles vulneraciones de derechos contra la indemnidad sexual de adolescentes y jóvenes atendidos en centros de justicia juvenil, en las modalidades centro de régimen cerrado, centro de internación provisional y centro semicerrado. Y también sobre los programas de protección especializada en explotación sexual, comercial infantil y adolescente. Este documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Y también hay un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por los cuales entrega respuesta del Estado de Chile al informe de la investigación relacionada en virtud del artículo 13 del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y adjunta el reporte de seguimiento de compromisos de corto y de mediano plazo asumidos por el Estado de Chile en respuesta al informe de investigación en virtud del artículo 13 del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Me ayuda, secretaria? Sí, nadie por ¿Nadie? acá. No. Ya, yo tengo una pregunta. Secretaria, ¿se habrán contestado todos los oficios de CENAME o habrán todavía pendientes? No, del CENAME estaban todos contestados, Presidenta. Del Mejor Niñez llegaron ahora, pero no los pudimos incluir en la cuenta de hoy porque llegaron media hora antes y hay que hacer todo un trabajo para incluirlos, leerlos, en fin, resumirlos. Y van a quedar para el día jueves. No alcancé a revisar si estaban todos los de Mejor Niñez contestados. Los del CENAME sí. Perfecto. Perfecto. No hay nada en lo que insistir. No. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? Por acá no. No, perfecto. Yo tampoco tengo puntos varios. Vamos a dar inicio entonces a la orden del día que tiene por objeto continuar con el mandato de esta comisión. En primer lugar, tenemos invitada a la subsecretaria de la Niñez, a la señora Blanquita Honorato, que nos acompaña, a la que le doy la palabra hasta por 10-15 minutos aproximadamente para que pueda explicar sobre el objeto de esta comisión. Subsecretaria, tiene la palabra. Presidenta, se está uniendo en este... Ahí ingresó la subsecretaria. Hola, buenas tardes. Disculpe el atraso. No se preocupe, subsecretaria. Bienvenida, le agradezco por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos empezar con su presentación. Primero que nada, agradecer la invitación. Para nosotros, obviamente, siempre esto es una oportunidad para poder dar a conocer las cosas que hemos hecho y los desafíos también que tenemos por delante, entendiendo también que estamos en un momento de transición, ¿verdad? Y para nosotros también es importante relevar el rol que tienen ustedes también desde el Congreso en términos de cómo nosotros podemos dar continuidad a las políticas que estamos llevando a cabo en términos de la protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, entonces, nosotros ya hemos hecho varias acciones que vamos a ir detallando prontamente, pero principalmente que tienen que ver no solamente con el abuso sexual infantil en general, sino que también con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que también es parte de una forma de abuso sexual infantil que también nos tiene muy preocupados. En ese sentido, entonces, entender que estamos considerando el abuso sexual infantil no solamente entonces en el ámbito
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, sino que en general, ¿verdad? Ya que hoy día nosotros tenemos niños, niñas, adolescentes que entran y salen del sistema, pero que sin duda requieren, ¿verdad? O sea, independiente que estén o no en el sistema o bajo el sistema residencial, ¿verdad? Requieren una importante, un ojo importante, ¿verdad?, de parte del Estado, entendiendo que nosotros somos los garantes, ¿verdad?, finales de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, entonces, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a los niños, niñas y adolescentes y que tiene que ver con la explotación sexual comercial y también, obviamente, con el abuso sexual infantil en general, nos permite una mejor comprensión y abordaje de las dinámicas asociadas a estas temáticas y es en base al cual nos hemos basado, ¿verdad?, para hacer las distintas acciones que prontamente les vamos a comentar. Para eso, entonces, lo que nosotros hemos hecho en primer lugar es presentar un proyecto de ley que elimine el concepto de prostitución infantil, de los cuales muchos niños son víctimas, y a cambiarlo a un concepto de explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes, teniendo también que aquí que nosotros, parte de lo que del problema que tiene que ver con el abuso sexual infantil está asociado a que en una sociedad autocéntrica como la que hemos vivido hasta ahora, hemos entendido, ¿verdad?, al abuso sexual como parte de responsabilizando en cierta manera a los niños, niñas y adolescentes como si es que ellos quisieran, o si es que ellos hubiesen consentido, o si es que ellos hubiesen entregado un servicio, ¿verdad?, o se hubieran prestado para eso, cuando lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, es que esto en todo caso siempre los niños están siendo víctimas de una vulneración grave de sus derechos y que deja huellas imborrables en su vida, ¿ya? En ese sentido, entonces, lo primero para contarles es este proyecto de ley que termina con el concepto de pornografía infantil, perdón, de prostitución infantil y cambia a explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, sea esta comercial o no, es decir, haya un beneficio monetario detrás de esto o no. Y también, obviamente, lo que hemos hecho es aumentar las facultades que tiene tanto los tribunales como también la fiscalía para poder perseguir a quienes cometan estos delitos y por otra parte también las facultades investigativas de las policías. Adicionalmente a eso, entonces, hemos también avanzado en reconocer el derecho de niños, niñas y adolescentes de poder denunciar esto cuando sea necesario y por eso también hemos ampliado la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, entonces no solamente a lo que existía antes como abuso sexual infantil, sino que también ampliándose a la explotación sexual comercial. Por otra parte, parte de lo que hemos hecho también es hoy día nosotros tenemos a nuestro cargo el cuarto marco de acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese marco participan distintas instituciones. Parte de ellas importante, obviamente, es el Servicio Mejor Niñez, que hoy día está aquí representado por nuestra directora María José Castro, que luego nos va a dar un zoom, ¿verdad?, lo que se está haciendo desde el Servicio Mejor Niñez, pero también entendiendo que aquí el problema no solamente tiene que ver con el servicio en particular o con la Subsecretaría de la Niñez, sino que con todas las instituciones que hoy día tienen a niños, niñas y adolescentes a su cargo, ¿verdad?, en distintas circunstancias, o bien que proveen servicios para poder, por una parte, prevenir, por otra parte, promover los derechos de niños y adolescentes y, por supuesto, proteger y reparar el daño causado una vez que han ocurrido las vulneraciones de derechos. En ese sentido, entonces, participan también el Ministerio de Justicia, especialmente para poder brindar asistencia jurídica y también, no tanto a los niños ni adolescentes, como también a sus familias, en caso de que las familias también así lo requieran. Y también, obviamente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y así una serie de ministerios que nos ayudan también a poder entregar un tratamiento integral a todos los niños, niñas y adolescentes que son víctimas del abuso sexual infantil.
Asimismo, hemos trabajado con diferentes organizaciones, hemos creado distintas alianzas, ¿verdad? Y capacitaciones. Hoy día, actualmente, nosotros, en conjunto con la Defensoría de la Niñez, estamos llevando a cabo una capacitación a todos los funcionarios públicos, no solamente a los que se desempeñan directamente con niñez, sino que en general a todos los funcionarios públicos, para poder no solamente prevenir, ¿verdad? Y detectar el abuso sexual infantil, como también para poder dar cuenta de la importancia y de las implicancias que tiene este acto. Hay que entender que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusadores no solamente están, ¿verdad?, como decían anteriormente, en el servicio Mejor Niñez, sino que también hay niños que dentro de su familia, dentro de los contextos escolares, dentro también de los contextos policiales, como pudimos ver, ¿verdad? Desgraciadamente hemos podido ver, ¿verdad?, en distintas instancias, han sido víctimas de este tipo de abusos y por tanto es necesario para nosotros, es fundamental que todos los funcionarios y funcionarias públicas se puedan capacitar en estas temáticas. Y por último, entonces, también comentarles que ya estamos a punto de sacar la ley de garantías, ya esperamos que sea ley prontamente y en ese sentido entonces poder fortalecer la manera que tiene el Estado de poder entregar esta protección integral que requerimos a niños, niñas y adolescentes. Ya hablamos con el presidente de la Cámara, la presidenta del Senado, para poder tramitar lo último que queda, el veto, lo más rápido posible, y que esto sea ley y poder entregar entonces las facultades necesarias al Estado para poder generar esta protección. Entender que dentro del presupuesto 2022 tenemos asociado generar cerca de 70 nuevas oficinas locales de la niñez en cada municipio, que son la bajada administrativa, ¿verdad?, de la ley de protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y eso entonces nos va a poder permitir fortalecer de manera importante los mecanismos que tenemos a nivel local de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en particular respecto al servicio Mejor Niñez, hemos generado nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez al inicio, cuando estaba el proceso de implementación del servicio, consultorías para poder abordar mecanismos de prevención de este tipo de delitos. Se hizo una licitación que ya entregó su informe, para poder generar entonces estos modelos de prevención que no solamente se van a tener que implementar dentro de los centros de administración directa de servicios, sino que también deben ser implementados obligatoriamente en todos los organismos que ejecuten la oferta de protección, y eso obviamente sin perjuicio de otros tipos de protocolos y modelos que la directora después nos podrá dar cuenta que también se han desarrollado de manera interna de modo de poder complementar esta licitación. Entonces, como modo de resumen, y ahí pido disculpas porque no logré dar con la presentación, pero sí era bien lo que estoy comentando. Entonces, son varias cosas. En primer lugar, entonces, como decíamos, lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, el cambio de paradigma, ¿verdad?, entendiendo que esto no es un servicio, sino una vulneración grave de los derechos de los niños, y ampliar la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, de modo que los niños puedan denunciar incluso cuando sean adultos. Por otra parte, entonces, tenemos la capacitación a todos los funcionarios y funcionarias de modo de poder prevenir y detectar esto de manera a tiempo. El cuarto marco, ¿verdad?, que nos permite dar una protección integral desde parte de todos los estamentos del Estado para poder reparar de alguna manera el daño causado por esta grave vulneración de derechos. Y por último tenemos entonces lo asociado al servicio Mejor Niñez, que si usted me permite, Presidenta, me gustaría, si es que pudiese exponerlo directamente la directora del servicio. Sí, claro, no hay problema. ¿Terminó su presentación entonces? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra para preguntas. Si me ayuda Claudia. Acá no, Presidenta. Ya, yo voy a hacer algunas preguntas entonces, si no hay solicitudes de pregunta por otros parlamentarios. Primero, me quedó claro el tema de la ley, la hemos estado tramitando acá en el Congreso, pero yo quisiera preguntar por acciones de difusión, capacitación, sensibilización destinadas a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes que se hayan realizado por parte de la Subsecretaría de la Niñez.
si nos pudiese contar sobre ello. También la Política Nacional de Niñez y Adolescencia del 2015-2025 considera como prioritario avanzar hacia la erradicación de todas formas de violencia y explotación hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Podría, subsecretaria, mencionar los avances que se han realizado en este tema por el actual gobierno? Luego, respecto a la observación número 103, letra A y B del Comité sobre la Prevención de Violencia Sexual, la Subsecretaría de la Niñez, según esta observación, es el órgano encargado de la prevención de la vulneración de derechos por parte de niños. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hay sobre los pilotos de la Oficina Local de la Niñez? ¿Existe ya alguna evaluación? Y por último, en relación con eso, ¿cómo se proyecta administrativamente el cambio de Sename a Mejor Niñez, en particular en lo administrativo en relación a la entrega de salud mental a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual comercial? Nos llamó la atención que el ministro mencionó en esta comisión que se reducía básicamente a darles píldoras, voy a citar sus palabras, quizás no exactas, pero que les daban píldoras que los terminaban transformando en zombies, y que era muy precaria la salud mental que se le entregaba a estos niños. Quisiera saber si hay algún plan para revertir aquello. Y también quisiera preguntar si tienen proyectado que durante este gobierno, antes del 11 de marzo, se pueda ya hacer ley, la ley de garantía. Eso. Muchas gracias, Presidenta, por su pregunta, porque me permiten ir profundizando también en los distintos temas, así que se lo agradezco. En primer lugar, respecto de las acciones de prevención, como le comentaba, bueno, nosotros tenemos este curso que estamos realizando en conjunto con la Defensoría de la Niñez. O sea, ellos nos ayudaron con los contenidos, ¿verdad? Pero la implementación del curso lo estamos haciendo desde la Subsecretaría de la Niñez, para prevenir el abuso sexual infantil, dentro de los cuales está obviamente la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en todo contexto. Eso por una parte. Por otra parte, hemos desarrollado ya 2 campañas exclusivamente para erradicar el abuso sexual infantil, y otras que tienen que ver con la prevención del maltrato, ¿ya? Sobre todo en contexto familiar. Por otra parte, como le comentaba, hemos licitado un modelo de prevención de este tipo de delitos dentro del Servicio Mejor Niñez, considerando que es parte de lo que las organizaciones colaboradoras y obviamente también el servicio debe tener para poder ejecutar la oferta. Entender también que esto es parte de los requisitos que se exigen dentro de los estándares asociados a la acreditación de los organismos colaboradores, ¿ya? Nosotros dentro, obviamente también comentar que dentro de las obligaciones legales que tenemos dentro de la Subsecretaría de la Niñez está ejercer esto, o sea, los estándares, dictar los estándares de ejecución de los distintos proyectos, y en ese sentido entonces nosotros estamos ahí trabajando en conjunto con el servicio para poder evitarlo también dentro del contexto residencial. Y obviamente, tal como ahí hay un poco de mezcla entre las preguntas que usted me hace, Presidenta, pero lo voy a responder todo. Tal como usted decía, nosotros tenemos entonces la política nacional de niñez y adolescencia, que dura hasta el 2025, y su plan de acción, que dura también hasta la misma fecha. Sin embargo, hubo un corte, ¿verdad?, inicial ahora este año, ¿verdad?, entendiendo que con el cambio de administración tenemos que entregar algún reporte como a mitad de periodo, de modo de también poder ir viendo y evaluando las distintas acciones que se han comprometido. En ese sentido, entonces, nosotros con UNICEF hemos hecho también un trabajo específico que tiene que ver con avanzar precisamente en las acciones que tienen que ver con la erradicación de la violencia, a través de una metodología que ellos mismos nos entregan desde UNICEF, que se llama Inspire en inglés, pero que tiene que ver obviamente con la sensibilización a todo nivel, también con la protección y obviamente con la reparación del daño. Para eso entonces hemos priorizado y hemos ahí trabajado arduamente con los ministerios de Educación, de Salud y de Justicia, y también de Vivienda, para priorizar aquellos espacios y aquellas acciones que tienen que ver con
con el trabajo con niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, entonces, parte de las acciones que hemos implementado está dentro, por ejemplo, del programa Habilidades para la Vida, Ministerio de Educación, en la parte que tiene que ver con el Chile Crece Contigo, que nosotros también financiamos. Hemos entonces desarrollado metodologías para poder entregar a los padres, madres, apoderados, cuidadores en general, herramientas de erradicación de la violencia. Hemos también instaurado el programa Triple P, que tiene que ver con la parentalidad positiva en distintas comunas, ¿verdad? Ya siendo este el tercero, el próximo año, el cuarto año en el que se implementa esta metodología, que tiene evidencia, tiene estudios, ¿verdad? Y todo tipo de evaluaciones que permite dar cuenta de una disminución efectiva de la violencia en las casas, ¿verdad? Y eso obviamente nos lleva a un mejor tratamiento de los niños, niñas y adolescentes y obviamente potenciando su bienestar. Por otra parte, hemos ampliado la cobertura del programa Nadie es Perfecto, que está dirigido a estos niños más pequeños, ¿verdad? Entendiendo también que cuando las relaciones de crianza están partiendo, es más fácil generar espacios de crianza positivo y que los padres aprendan a tratar a sus hijos de manera pacífica, ¿verdad? Sin violencia, y en ese sentido entonces hemos ido ampliando para prevenir desde los primeros días, entendiendo también que los 1000 primeros días de la vida de un niño o una niña son fundamentales para su posterior desarrollo óptimo. Por otra parte, hemos capacitado y hemos ampliado también la cobertura de nuestra línea telefónica Foninfancia, para que los padres, madres, cuidadores en general que requieran pedir ayuda, de modo que los profesionales ahí puedan dar una mejor orientación y una mejor entrega de herramientas para evitar obviamente la violencia. Y por último, hemos también generado distintos tipos de acompañamiento a instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia, y ahí hemos generado entonces alianzas con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Interior, y ahí en específico con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso. Por otra parte, la evaluación de oficinas locales de la niñez, tenemos evaluaciones, hay evaluaciones internas que tienen que ver con todas las evaluaciones que se le hacen a los programas sociales, pero también tenemos una evaluación del PNUD, de las Naciones Unidas, donde tenemos una evaluación positiva respecto de la implementación del piloto. Es una evaluación de implementación, en el sentido de cómo se fue implementando el diseño, ¿verdad?, la idea a los territorios, y ahora tenemos una evaluación del Banco Mundial, que ya va a salir ahora este mes, porque ya nos mandaron el primer borrador del informe final, que tiene una muy buena evaluación, perdón la redundancia, de este programa, diciendo que efectivamente genera mitigación de riesgos, que es finalmente lo que estamos intentando lograr en las oficinas locales de la niñez. Esto va a estar disponible, como les decía, público este mismo mes. Estamos ya, yo creo que ya la próxima semana vamos a estar ya a puertas de poder publicarlo. Y además, obviamente, tenemos otro tipo de evaluaciones que son más pequeñas, que están en la página de la Oficina Locales de la Niñez, que es oln.cl, donde también se pueden descargar distintos materiales que hay a ese respecto. Respecto de la ley de garantías, efectivamente, tal como le comentaba, nuestro objetivo es sacarlo este mes. Ya hemos tenido conversaciones tanto con el presidente de la Cámara, el diputado Diego Paulsen, como también con la presidenta del Senado, la senadora Rincón, de modo de poder apurar esto lo más posible. Para nosotros es importante poder partir, porque eso nos permite, como le comentaba al inicio, empezar con las 70 nuevas oficinas locales de la niñez, que nos permite el informe financiero y que obviamente están incluidas dentro del presupuesto 2022, pero que para poder, solamente para dar un contexto, digamos, la ley de garantías lo que hace es que genera un cambio en la ley orgánica constitucional de municipalidades para obligar a los alcaldes a poder implementar estas oficinas locales de niñez y ocupar los recursos exclusivamente para lo que nosotros les decimos. Y en ese sentido, entonces, necesitamos que la ley esté implementada de modo poder asegurar también, entonces, que en la ampliación del primer año de las oficinas locales de la niñez tengamos, entonces, el compromiso por ley de los alcaldes. Y por último, respecto de
entrega salud mental a los niños, niñas y adolescentes que están en el servicio Mejor Niñez. Efectivamente es una preocupación importante que hemos tenido. Ahí la directora también ha sido parte de reuniones periódicas que tenemos con el Ministerio de Salud, que tienen que ver no solamente con los niños, como usted decía, con la medicación de los niños, sino que también con prevenir, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, hemos armado distintas mesas, distintos espacios para poder trabajar al respecto. Por una parte, tenemos una mesa de protocolos, donde también participa Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, donde también hemos avanzado en distintas instancias, ¿ya? Por una parte, en la prevención, un poco lo decían ustedes, que tiene que ver con cómo los equipos que están en el servicio hoy día, especialmente en el contexto residencial, tienen una mejor especialización y logran ser mejor capacitados para poder abordar las situaciones de desborde emocional que muchas veces los niños, niñas y adolescentes que están en este contexto tienen y que luego muchas veces terminan en descompensaciones psiquiátricas. Para eso entonces hemos generado protocolos instancias de capacitación que ya empezó a entregar y que seguirá entregando obviamente dentro de sus funciones el Ministerio de Salud a estos equipos. Por otra parte, hemos cambiado 2 protocolos, uno que tiene que ver con la exigencia de la concurrencia de Carabineros de Chile a los espacios residenciales una vez que hay estos desbordes emocionales o descompensaciones, como se llama, ¿ya? Esto a raíz, obviamente, de lo ocurrido recientemente en la residencia Ricardo Espinosa en Talcahuano, ¿verdad? Donde vimos, desgraciadamente, que hubo disparos que terminaron en niños, niñas, adolescentes heridos, ¿verdad? Y para eso, entonces, lo que nosotros hicimos fue cambiar los protocolos en 2 sentidos. Por una parte, diciendo que el SAMU, ¿verdad?, no puede exigir la concurrencia de Carabineros para acudir ellos en un caso de descompensación, por una parte, entendiendo que cuando, no sé, cualquiera de nosotros llamase al SAMU, digamos, por una descompensación de un hijo nuestro, a nadie se le exige que también vaya a Carabineros, por tanto esa discriminación no puede seguir existiendo para los niños, niñas y adolescentes que están en el servicio Mejor Niñez. Y por otra parte, entonces, cambios en el protocolo de Carabineros, por una parte, entendiendo que ellos solo deben asistir a los contextos residenciales en los casos donde exista delitos flagrantes, obviamente contra los niños o contra las personas que están en esa residencia, para evitar el delito, que básicamente son sus funciones, y por otra parte, en términos de la capacitación, de fortalecer la capacitación a los funcionarios policiales, en el sentido de fortalecer, ¿verdad?, sus conocimientos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y obviamente su respeto. Para eso entonces hemos trabajado arduamente, como les comentaba, con Carabineros de Chile, pero también con UNICEF, con Defensoría de la Niñez, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación, de modo de también poder generar una atención más integral en esta misma línea y obviamente acogiendo a los estándares internacionales que existen al respecto. Eso, obvio, y eso se complementa también con lo que nos entrega la ley, tanto de garantías como la ley de servicio, y ahí voy a explicar, partiendo por la ley de garantías, ¿verdad? La ley de garantías establece una obligación de priorización de los niños, niñas y adolescentes en la oferta social, ya eso en general, pero también en la ley de servicio de protección especializada, la que crea el servicio Mejor Niñez, genera una institucionalidad que se llaman las comisiones coordinadoras, que están tanto a nivel nacional como a nivel regional, que dan una bajada concreta a esta priorización que tiene que ver con cómo cada organismo que participa, que ahí están casi todos los ministerios y servicios que conforman el Ejecutivo, digamos, cómo priorizar y a qué se compromete cada uno, ¿ya? Y ahí comentarles que las acciones ahí comprometidas son vinculantes bajo sanción administrativa de quienes no los cumplan. Por tanto, ya llevamos 8 o 9 sesiones de coordinadora, ahí la directora me podrá corregir si es que estoy mal en el número de comisiones que ya llevamos, donde hemos avanzado entonces con la priorización y de los niños en oferta concreta, ya no tiene que ver como con el concepto de priorización, sino que cómo logramos entonces, por ejemplo, que en el PASMI, que es el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, en el caso de su pregunta concreta, lográramos priorizarlo y además, obviamente,
cómo también logramos priorizarlo en oferta complementaria que tiene que ver con, por ejemplo, la búsqueda de cupos, de modo de que cuando un niño necesita una internación, no sea el niño el que tiene que jugar al comprahuevos, ¿verdad?, a los distintos hospitales, sino que hubiese una gestión de cupos, de modo de que el niño pueda acceder a un hospital sin la necesidad de que sea rechazado, ¿verdad?, y tener que estarlo moviendo a distintas partes, que es como se hacía hasta ahora, ¿ya? Entonces ahí hemos generado bastantes avances, pero como le comentaba, entonces tiene que ver con una prevención, ¿verdad?, y con el involucramiento de todas las instancias que participan en este ámbito, como también obviamente de cómo logramos que ellos realmente puedan acceder, y no solamente ellos, sino que también sus familias, entendiendo también que muchas veces las familias, nosotros queremos, ¿verdad?, obviamente la desinternación de los niños, y que muchas veces para ello es importante entonces el trabajo con las familias, de modo de que puedan también acceder a los tratamientos y a la oferta que necesitan, y así poder recibir de vuelta a sus niños, niñas, que tienen a su cargo, ¿verdad?, y nosotros lograr entonces nuestro objetivo, que es la desinternación de ellos. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria. Bien claras las respuestas. Le agradezco por su... Presidenta, es que está silenciada. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahora sí, perdón, estaba agradeciéndole a la subsecretaria por su presentación, por habernos contestado las dudas. La verdad es que a mí me quedó todo bastante claro, salvo que haya alguna solicitud de algún diputado para hacer alguna pregunta. ¿Podemos continuar con la presentación? Perdón, acá no, presidenta. Se me olvidó decir una cosita. Perdón. Dígame. Solamente decir que hemos estado trabajando todo esto fuertemente, tanto, creo que lo dije, pero igual es importante para mí hacer el hincapié, tanto con la Defensoría de la Niñez como con UNICEF, en esta línea que usted nos planteaba del cambio de administración, ¿ya? Todo lo que hemos hecho tiene que ver, como le decía, con acogernos a los estándares internacionales que existen para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, especialmente con su protección, y para nosotros es importante que se pueda seguir esto como política de Estado, obviamente, y no de gobiernos particulares, y por lo mismo entonces ahí UNICEF y Defensoría de la Niñez han sido nuestros aliados en términos de dar continuidad a este trabajo. Así que aprovecho también de dejar dicho eso, en caso que ustedes después, más adelante, tengan más preguntas. Obviamente ellos han sido nuestros socios estratégicos en eso, y tienen también todo el acceso al trabajo que se ha venido haciendo. Perfecto, subsecretaria, gracias. Ahora sí, entonces vamos a dar paso a la segunda presentación del día. Vamos a recibir a la directora del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, a doña María José Castro, que la veo aquí, que nos acompaña, para que nos pueda exponer también por 10-15 minutos aproximadamente. Tiene la palabra, directora. Muchas gracias, presidenta, y por Fundación Blanquita Honorato. Y en primer lugar, presidenta, agradecer esta instancia. Estamos convencidos que los temas de relevancia como este requieren ser tratados en Pensé que era yo. Directora. ¿Se oye o no? No muy bien. ¿No se oye o sí? Perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Escucha un poco cortado. Sí, yo la escucho bien, pero estoy tratando de tener la mejor conexión, pero... Estamos mejor. Ya. Vamos a intentarlo. Yo estaba teniendo una buena conexión. La verdad que estuve todo el tiempo sin ningún problema, pero ¿les parece que si apago la cámara tal vez mejora la conexión? Eso, bien. Hagamos eso. Que se le escucha más o menos, pero se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, cualquier cosa le pido a alguien que me haga señas porque voy a creer que estoy bien. Yo tomo la palabra. Mal, pero se está escuchando perfecto. Gracias, presidenta. Y lo primero es agradecer este espacio. Un tema de tal relevancia merece ser tratado en estos espacios donde están personas incumbentes de parte de, en este caso, parlamentarios. Por supuesto, también hay invitados que nos van a permitir seguir avanzando.
en cómo entre todos hacernos cargo de este flagelo que tenemos hoy día, que son niños que estando bajo la protección del Estado son víctimas de, en este caso concreto, explotación o comercio sexual. Es por eso que esta presentación pretende hacer un zoom hace 15-20 minutos que usted me señaló, Presidenta. Vamos con la siguiente. Lo primero que quisiera transmitir es que llevamos en este periodo, en estas semanas, hemos estado atentas a todas las comisiones que se han dado aquí, hemos hecho un seguimiento exhaustivo de las sesiones ya celebradas y sin duda estamos en línea con la problemática, estamos seguros y convencidos que esta es una problemática que debemos abordar en conjunto, que debemos abordar con toda la institucionalidad, que esto no es una respuesta unívoca, en este caso de nuestro servicio, o no es una respuesta unívoca del Ministerio Público, es una respuesta en conjunto, una respuesta coordinada. Y tal vez ese, Presidenta, es el gran desafío que tenemos, porque esto merece ser tratado, valorado y priorizado verdaderamente por los distintos organismos del Estado desde el área de la prevención, tal como lo señaló bastante la subsecretaria recién hace unos minutos. Es por eso que hoy día sabemos que niños, niñas y adolescentes es un tema de alta relevancia, que posee, sin embargo, poca experiencia o más bien poca evidencia. No hay una receta única para resolver y para hacerse cargo de este tema. Es un tema que además a las mujeres, muy especialmente grave al momento de trabajar una vulneración como esta, que tengamos o que tenga un fuerte sesgo porque efectivamente las mujeres son más propensas, más proclives, lamentablemente, a ser víctimas. Directora, creo que la perdimos. Es por eso que hoy día el desafío que tenemos es prepararnos desde la prevención para una mejor detección temprana, para abordar el fenómeno con programas especiales. En el 1 de octubre, Presidenta, entró en vigencia. Ahí me perdieron de nuevo. La escuchamos, la perdemos, la escuchamos, la perdemos. A mí me parece que estoy con toda la señal, que estoy todo me parece que estoy bien. Lamentablemente no tengo mucho más que hacer. Lo único que podría hacer... Secretaria de la sala, ¿se escucha? Ahí se también, escucha, Presidenta. ¿No? No, mal. No. Ella está con problemas de internet, Presidenta, pero... Hice un último cambio, si me dan la última posibilidad, y si no, Presidenta, si es que le parece, puedo dejar a Magdalena Álvarez que siga con la presentación. Ella es de la División de Estudios del Servicio. Ahí se escucha bien en todo caso, directora. Perfecto. Bueno, solamente estaba diciendo, Presidenta, que el 1 de octubre entró en vigencia la ley que nos, ¿verdad?, este servicio nuevo, un servicio público descentralizado. Digo esto por las mayores responsabilidades y mayores atribuciones que tiene, un servicio dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y este servicio forma parte del sistema de garantías y protección. Por eso para nosotros también es muy relevante y sabemos que este servicio se va a ver complementado una vez que la ley de garantías sea primero aprobada y por supuesto promulgada y tengamos ley de garantía. Por eso que nuestro objeto es hacernos cargo de la protección especializada de aquellos niños gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendido como la reparación, el diagnóstico especializado, la reparación, la restitución de los derechos,
y con programas especializados que se hagan cargo de abordar la especificidad y la complejidad, especialmente la alta complejidad como este tipo de situaciones. Bien, sigamos con la siguiente. Voy a partir con un breve diagnóstico. Ante cualquier eventualidad, levánteme la mano y le doy el paso a Magdalena Álvarez para que ella siga. ¿Cuál es la cobertura actual de protección? Este es un dato. Al 6 de enero tenemos 105.000 niños en protección, de los cuales 94.898 están en programas ambulatorios y 10.916 están en cuidado alternativo. Cuidado alternativo es residencias, que hay 4.200 niños, es decir, un 39% de este grupo, y familias de acogida que contemplan un 60,8%. La siguiente. Bien, de los niños, niñas y adolescentes que están en cuidado alternativo, un 55% son mujeres en cuidado alternativo residencial y un 45% son hombres. Y ahí tenemos un gráfico que muestra la distribución de cómo se da esto en relación a la edad. Importante detenerse que el 42% estamos hablando de niños entre 14 y 18 años y un 37% entre 6 y 13 años. La siguiente. Bien, en cuanto a las circulares, Presidenta, dentro de todos los oficios, algo que me olvidé de destacar, nos llegaron 8 oficios. Estos oficios fueron respondidos el día jueves a el correo o fiscalización de la Cámara de Diputados. Parece que no es la plataforma que ustedes esperaban y por eso les pedimos, por supuesto, todas las disculpas del caso, pero quiero decir que fueron respondidos el día jueves y hoy solamente quedaba uno pendiente que fue enviado temprano. De todos modos, Presidenta, a través de su secretaria, si es que nos pueden corregir el correo a cual debíamos mandar los oficios, para nosotros es importante tenerlo, para no llegar tarde en una próxima ocasión. Vamos a hacer aquí un zoom solo de las circulares 5 y 6 que tienen que ver contra delitos contra la indemnidad sexual. Porque si tomamos todas las circulares 5 y 6, que son las que se levantan por distintos tipos de agresiones, violencia ocurrida en espacios de protección, desde agosto del 2019 a la fecha son más de 7.800. Aquí vamos a hacer un zoom en lo que ha ocurrido desde el 1 de octubre de este año hasta el 22 de diciembre. Se han levantado 441 circulares 5 y 6. Las 5 son las que tienen que ver con los organismos colaboradores y las 6 son de administración directa, pero la materia de la circular es la misma. De estas, 57 corresponden a explotación sexual y comercial. Y de estas, 36 corresponden a espacios residenciales, o sea, niños que estaban en cuidado residencial. No necesariamente pueden ser 36 niños, pueden ser más, porque en algunos casos puede estar afectando a más de un niño. Antes de avanzar, me quisiera detener acá en algunos temas de número. Importante que de las 441 circulares 5 y 6, 393 son circulares número 5, es decir, son de organismos colaboradores. Y 48 son de administración directa. De las 36 que están en cuidado residencial, 24 son de organismos colaboradores y 12 son de administración directa. No sé si me dejé de oír. Perdón. Sí, ¿te dejaste de oír un segundo? Pero ya te escuchamos de nuevo. Ya, gracias. Entonces, en esta uno puede ver, esta es simplemente para ustedes, Presidenta, no me voy a detener, pero dónde están distribuidas. A nosotros nos parece muy relevante saber que efectivamente tenemos regiones más complejas que otras, donde hay una mayor cantidad de eventos de esta naturaleza, de situaciones de esta naturaleza, y aquí queda dicho. Habitualmente estamos hablando de la región metropolitana, de Valparaíso, de las capitales regionales, la Araucanía, bueno, Arica también es una que tiene particularmente este tema, es un tema fuerte en la región.
La siguiente, por favor. Respecto a los CREAT, ¿por qué nos vamos a introducir acá? Porque, bueno, de hecho, uno de los oficios hace muchas preguntas con respecto al cierre de los CREAT. Sabemos y hemos visto con mucho dolor lo que ha ocurrido en los CREAT históricamente. Hemos seguido con atención todos los informes, el informe de la jueza Mónica Geldres y todos, ¿verdad? Donde sabemos que los espacios masivos, particularmente como los CREAT, son un espacio que manifiestamente dejan muy abierta la posibilidad de caer en estas vulneraciones y en otras, y de tener entonces niños que sufren al interior del Estado porque vuelven a ser vulnerados o victimizados. Es por eso que el cierre de los CREAT fue un propósito a partir de este gobierno, un propósito fuerte que se tomó después del Acuerdo Nacional por la Infancia y que nos puso como meta primero a Sename y luego al Servicio Mejor Niñez cerrar los CREAT y transformarlos en residencias familiares. Aquí tenemos una muestra de cómo se ha avanzado en esto. Hoy día tenemos todas estas residencias familiares ya abiertas, ¿verdad? Y tenemos cerrados el CREAT de Arica, el de Playa Ancha, que el de Arica se transformó en dos, uno de hombre y una residencia familiar de hombre y una de mujer. El CREAT de Playa Ancha se transformó en 5 residencias familiares. El CREAT Galvarino y Pudahuel en 7 residencias familiares. Aún no está cerrado 100% el CREAT Pudahuel. El CREAT Nuevo Amanecer y Capullo Biobío en 3 residencias familiares. Y el CREAT Alborada de la Araucanía en 2. Pendientes están 4 de Pudahuel, 3 de Maule, que tienen una cierta complejidad en su avance, y queda 1 aún de Biobío. Esto se lo podemos entregar también con mayor información, pero de estos pendientes, que son 8, hay solo 3 que van a estar fuera de plazo y se deberían estar transformando durante el primer semestre de este año. ¿Y por qué están fuera de plazo? Porque hemos tenido dificultades con las empresas constructoras, por una parte, y por otra parte con vecinos que han interpuesto demanda o denuncias para paralizar las obras. Este es un problema que tenemos habitualmente, por eso trabajamos mucho en la socialización previa, para que los vecinos conozcan lo que son las residencias familiares, pero no siempre tenemos el éxito esperado, presidente. Vamos con la siguiente. Esto ya lo acabo de explicar, pero ahora me voy a detener brevemente en lo que está ocurriendo hoy en Pudahuel. En Pudahuel tenemos 59 niños vigentes al 31 de diciembre. 9 niños están en situación de ausencia prolongada, con más de 15 días, y 8 por un mes. La conversión del CREAT Pudahuel a residencias familiares corresponde a esto: 4 residencias familiares de adolescentes que ya están, 3 residencias familiares de adolescencia temprana, bueno, algunos de estos están y otros están por abrir, y una residencia de alta especialidad, que es la residencia de alta especialidad Abate Molina, que tiene 8 niños vigentes hoy día, y están por abrir Brown Sur, La Goleta, Campo de Deportes y Miguel Claro. Así es que esperamos contar ya con un cierre del CREAT Pudahuel a más tardar en un espacio conservador el día 15 de febrero. Bien, ¿cuál es el programa actual de protección especializada en explotación sexual, comercial, infantil y adolescente? Bueno, este programa actual tiene en primer lugar 879 plazas, de las cuales 867, o sea, tiene 867 vigentes o que están siendo atendidos los niños. Son 16 programas repartidos en 11 regiones. Ya vamos a ver que hay algunas que no tienen y que efectivamente es un desafío avanzar para que en todas las regiones haya programas de protección especializados. Este programa tiene como objeto contribuir a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual para el pleno ejercicio de sus derechos y desarrollo integral. El programa está diseñado para atender niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. La siguiente. Bien. ¿Cuáles son las características de estos niños? Aquí está. El 91%, y esto es nuevamente constatar una realidad que es dolorosa, el 91% son mujeres, 785, y el 9% son hombres.
Esa es la edad, ahí está, el 17% tiene entre 6 y 13 años y el 83% entre 14 y 18 años. Yo me imagino, Presidenta, que en esta comisión también ha estado presente el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Carlos Beringer, y su libro, etcétera, donde muestra con mucha crudeza la realidad a la que están expuestas especialmente las mujeres de esta edad. Por eso no podemos seguir esperando y efectivamente tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra mano por articular al intersector y a todos los organismos del Estado y a todos los incumbentes para que esta sea una realidad que efectivamente, como usted dijo, la política nacional de la niñez tenemos que erradicar todo tipo de violencia y de explotación sexual. Y hacia allá tenemos que caminar y por eso que estos números nos tienen que nuevamente advertir esta realidad dolorosa que estamos viviendo. Bien, nos parece importante explicar esta lámina, Presidenta, porque entendemos que hubo alguna confusión cuando se mostró. Aquí se muestra que hay 68 niños en listas de espera, en realidad son 60 al día de hoy, estos números van variando todos los días, y esto muestra el tiempo en que están en lista de espera, no muestra acá, los 0 a 5 meses no son niños de 0 a 5 meses, son que hay 55 niños que han esperado entre 0 y 5 meses, 11 entre 6 y 12 meses y así 2 entre 1 o 2 años. Efectivamente es una brecha que tenemos que cerrar. Sabemos que tenemos que avanzar para tener la protección especializada en cobertura y en calidad en todas las regiones del país según sea la necesidad. Bien, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son las medidas que hemos ido tomando? En primer lugar, el piloto CREAT, Pudahuel y UNICEF. Esta es una medida que se tomó tempranamente desde el servicio. El 2 de noviembre se inició con una duración de 8 meses y tiene como objetivo implementar una intervención especializada que permita interrumpir el ciclo de explotación sexual del que son víctimas los niños, niñas y adolescentes del CREAT Pudahuel a través de una intervención y acompañamiento directo a las víctimas y fortaleciendo así una respuesta institucional. Se está trabajando en la inducción a funcionarios de CREAT Pudahuel como también aquellos que van a ingresar a las residencias familiares, porque es muy importante hacer muy bien ese traspaso. No es automático, ¿verdad?, el trabajo entre niños que están en un CREAT, un espacio gigante, abierto, a residencias familiares que son mucho más pequeñas. Este piloto lo estamos haciendo entre Mejor Niñez y UNICEF a través de la ONG Raíces, que también fue nombrada previamente acá. En la siguiente, viene acá la propuesta y lo que ya estamos haciendo sobre la capacitación de equipos de intervención. En esto queremos transmitirle a la Comisión que sabemos que es muy importante y estamos trabajando para que sí sea, para que la transferencia técnica y la capacitación a los funcionarios, a quienes trabajan directamente con los niños, es clave. Por eso que tenemos como ya un hito, en primer lugar se hizo un levantamiento a nivel nacional para saber cuáles eran las necesidades de capacitación por parte de los funcionarios. Y aquí, en una escala de 1 a 7, un 6, el tema de explotación sexual tuvo un 6,2. Estamos hablando ahora. Es por eso que parece que me quedó un segundo pegada, ¿o no? Sí, pero ya la escuchamos de nuevo. Me Ya quedé no la un segundo pegada, pero ahí era solo un segundo, ¿no? Sí, solo un segundo, la escuchamos. Ya. 2 minutos. Bien, lo que estaba explicando acá, que entendemos que la capacitación y la transferencia técnica a los equipos es clave para poder realmente levantar levantar las competencias y levantar las características que se requieren para detectar tempranamente y para abordar bien este fenómeno. Es por eso que se hizo un levantamiento con todos los funcionarios, no sé si eso lo alcanzaron a oír, y este tema obtuvo en una nota de 1 a 7 un 6,2 en la necesidad. Por eso que se partió ya en un primer hito, en un plan especial de capacitación en una residencia en La Granja, que efectivamente estaba teniendo dificultades graves respecto a este tema.
Con respecto a la capacitación, es importante decir que iniciamos en el mes de diciembre una capacitación que fue un primer piloto, pero que queremos seguir avanzando junto al Ministerio de la Mujer para funcionarios de mejor niñez, con respecto concretamente a un tema de políticas que permitan una mirada de equidad de género, donde tiene un foco especial precisamente en lo que es ser mujer en una residencia en Chile a partir de la investigación del Hogar de Cristo, y eso es un trabajo conjunto entre el Ministerio de la Mujer y el Hogar de Cristo. A su vez también, importante saber que durante este periodo se ha capacitado también a funcionarios de Carabineros de Chile para atender con mayor especialidad, con mayor especialización, ellos a las familias que hacen denuncias y a los jóvenes y adolescentes que llegan. También un número importante de funcionarios se ha podido capacitar, lo que también nos permite instalar la capacitación y la transferencia técnica como un proceso clave y como un proceso relevante al momento de tener palancas que permitan avanzar en calidad y avanzar en lo que como ley estamos llamados a hacer, que es la restitución y reparación de nuestros niños. Bien, la otra medida es el programa de intervención especializada. Este es un nuevo programa correspondiente a la línea de acción de intervención ambulatoria, que tiene como finalidad interrumpir situaciones graves de violencias y vulneraciones que generan episodios recurrentes de victimización, un fenómeno llamado polivictimización. Se busca reparar los daños provocados por los procesos de victimización a través del fortalecimiento de recursos familiares, individuales y sociales. Bien, y dentro de los principales desafíos tenemos por una parte generar un mecanismo de trabajo articulado entre las distintas instituciones estatales que den respuesta a las diferentes vulneraciones de derechos de los que son víctimas los niños, niñas y adolescentes. Acuerdos vinculantes con el intersector. No podemos seguir esperando a que estas comisiones funcionen, estamos trabajando en comisiones, tal como dijo la subsecretaria, pero acá requerimos de acuerdos vinculantes, especialmente con el área de salud, especialmente con el Ministerio Público, especialmente con todos los que tienen un papel y una relevancia relevante para poder ayudar a nuestros niñas y niñas que están desprotegidos, que traen una trayectoria de vulneración y que son precisamente estos niños, este número que hemos mostrado, que son víctimas de explotación sexual comercial y comercial. Por otra parte, consolidar los procesos de asistencia y transferencia técnica, lo que estaba diciendo anteriormente, convencidos de que la capacitación nos va a permitir un mejor abordaje de estas situaciones y una mejor comprensión y una mejor prevención. Por otra parte, bueno, implementar los nuevos programas de intervención especializada en el territorio en la medida de las necesidades de cobertura, de demanda y cobertura de cada una de las regiones según la especialidad, la especialización y la especificación para que sean programas pertinentes a la territorialidad que sabemos es tan relevante también. Por otra parte, vamos a revisar las circulares, especialmente de explotación sexual. Probablemente dictaremos una nueva circular exclusiva para este tema, separarla de las 5 y 6 porque creemos que es un tema que debemos fortalecer y visualizar cada vez más para que tenga la respuesta necesaria por parte de todo el sistema. Por otra parte, abordar la temática desde la familia de los niños. Nuestro servicio nos impulsa a trabajar, nos obliga por ley a trabajar directamente con los niños y sus familias. Sabemos que son referentes de confianza, son los referentes comunitarios, son quienes deben de alguna manera ayudar no solamente a trabajar con estos niños, también a alertar, a prevenir. Quienes hemos trabajado directamente con niños sabemos que muchas veces es la familia o los referentes cercanos quienes no advierten que ese niño está siendo objeto de un proceso de explotación sexual o comercial. Bien, y por otra parte, una medida muy relevante es mejorar los sistemas de registro e información para contar con datos actualizados de calidad. Sabemos, y Presidenta, lo escuchamos muchas veces en las sesiones anteriores, que una de las grandes críticas que se dice es que los números difieren, que según a quién se le piden los números son los números que se entregan y que no está claro cuáles son todos los números. Tenemos como promesa y como convicción la necesidad de tener un sistema integrado que atendiendo a los diferentes supuestos, porque por eso es que cambian los números, se haga cargo de tener datos que sean confiables, datos que sean
posibles de leer y de comprender por los incumbentes, por supuesto por el Congreso muy particularmente, porque es precisamente a través de datos, a través de evidencia, con lo que mejor podemos trabajar, porque así tendremos una realidad, una realidad de lo que está ocurriendo, en este caso, en el sistema proteccional en Chile, concretamente en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Eso es, Presidenta. Quedo atenta ahora a las preguntas y voy a prender la cámara para ver para estar aquí. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, directora, por su presentación. Voy a ofrecer la palabra para preguntas. La diputada Olivera, Presidenta, está pidiendo la palabra. Perfecto. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a la directora y a Blanquita Honorato, quienes expusieron hoy día respecto a este tema que estamos como comisión investigadora. Y bueno, solamente primero decir que se escucha un poco las mismas intervenciones o datos que entregó el ministro, que han entregado otras personas que han venido a esta comisión. Y claro, a uno le queda como esa sensación de como que el diagnóstico está, se están entregando quizás unas posibles soluciones, pero la pregunta que a mí me viene por lo menos así de primera es el tiempo, porque el tiempo corre. Yo estaba leyendo acá el mandato de esta comisión y en el documento hay información respecto de lo que ha ocurrido en algunos centros, en el CREA de Pudahuel específicamente, y es una información que en este documento por lo menos aparece que es desde el 2018 y estamos comenzando el 2022. Entonces ahí donde a uno le entra esta preocupación y se pone a pensar en cómo corre el tiempo y nos vamos encontrando con el mismo planteamiento, con el mismo diagnóstico y finalmente uno dice, pucha, ¿y cuándo? Entonces ahí me nacen hartas preguntas, fui anotando, de hecho no quise preguntar nada anteriormente porque quería escuchar a ambas expositoras, pero además usted hizo hartas preguntas también respecto de lo que yo aquí iba anotando. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuándo vamos a tener esa ley de garantías? Porque venimos hace muchos años, hace mucho tiempo escuchando sobre la ley de garantías y sabemos que está en el Senado, pero este gobierno ya está por terminar. Entonces han pasado casi 4 años desde que por lo menos yo ingresé a este Congreso y desde el principio que escucho sobre la protección y la ley de garantía hacia los niños, niñas y adolescentes. Y que lamentable que estemos terminando un periodo legislativo y que todavía eso esté en discusión, algo tan esencial e importante para esta sociedad. Yo siempre le he dicho, todo lo que tiene relación con la infancia, con los niños, niñas y adolescentes, debiese ser prioritario, o sea, no debiésemos ni siquiera esperar, levantar diagnóstico, estoy súper de acuerdo, pero ¿cómo respecto de un tema tan importante, pero además tan grave como es la explotación sexual infantil o todo lo que tiene que ver con los abusos hacia los niños, niñas y adolescentes, no somos capaces de avanzar y de tomar medidas con rapidez? Entonces, la primera pregunta es esa, ¿cuándo vamos a tener ese proyecto? ¿Cuándo va a ser ley? Porque acá ambas expositoras hablaron sobre el proyecto de ley que está en el Senado, pero la pregunta es, ¿el gobierno efectivamente va a poder, el presidente va a poder firmar ese, ya que no sea un proyecto, sino que sea una ley definitivamente? Y por otro lado, Presidenta, la señora Blanquita Honorato habló sobre la mesa del protocolo con Carabineros y las policías. Luego la directora hizo mención a que están trabajando en capacitaciones con Carabineros. A mí me parece súper importante y qué bueno que se esté haciendo, porque una de las debilidades que hemos visto en el sistema es que precisamente las policías no hablan entre ellos y muchas veces, aparte de tener duplicidad quizás de denuncias en muchas oportunidades, tampoco hay personas capacitadas para recibir y acoger a esas personas que van a denunciar
algún delito. Entonces me gustaría saber cuántas son las capacitaciones que se han realizado o que se realizan en el año a carabineros, a las policías y a los funcionarios también que están dentro de las diferentes instituciones. Por otro lado, Presidenta, a mí me llamó la atención sobre el CREAT de Pudahuel. Hoy día ese CREAT está, por lo que entendí, todavía funcionando, que está próximo a cerrarse, pero mientras tanto, ¿qué se está haciendo? El perfil de los funcionarios que están ahí. ¿Cuál es el perfil en el fondo que se está buscando también hoy día para hacerse cargo de esos niños? Porque hemos visto que lamentablemente muchas personas, y aquí no lo digo yo, sino que lo han dicho las personas que han venido a esta comisión y a otras comisiones que tienen relación con estos temas, han hablado precisamente de la debilidad que tienen los funcionarios en cuanto a el trato y a las capacidades que tienen para hacerse cargo de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiero saber qué pasa con ese CREAT, y también la directora en referente al CREAT de Pudahuel dijo que habían 59 niños, 9 con ausencias prolongadas, 8 por un mes. Y quiero preguntarle qué pasa con esos niños, esos 8 niños que hicieron, que ya en un mes no volvieron al centro. Quiero saber si se le ha hecho seguimiento, porque lo que yo manejo, lo que yo entiendo, es que cuando un niño hace abandono de un recinto y si pasa el mes, ya no hay seguimiento, ya no se sabe, se pierde el paradero de ese niño, niña, adolescente y nadie se hace cargo. Entonces quisiera saber si hoy día se está haciendo ese seguimiento y qué pasa con esos 8 niños. ¿Se sabe de su paradero? Porque no me gustaría que sucediera lo que dice aquí en el documento, cuando la jueza Geldres menciona sobre una niña que hace abandono, que es violada, que es secuestrada, y después no se sabe más del paradero de esa persona. Entonces me gustaría saber qué pasa con esos niños. Bueno, tenía la pregunta aquí de cuánto era el tiempo que un niño o niña tiene que esperar para poder recibir tratamiento. Sabemos que se puede esperar hasta 2 años. O sea, lamentablemente, en algo tan urgente, lamentablemente hay filas de espera, pero la directora respondió esa pregunta. El perfil de los funcionarios, que me interesa saberlo. Y eso, Presidenta, y bueno, y valoro y encuentro que es súper importante lo que dijeron también respecto de los principales desafíos. Creo que es súper importante los acuerdos que se puedan tomar entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, algo que hoy día también hemos visto en esta comisión, y lamentablemente uno da la sensación de que el Ministerio Público está en deuda con todos estos temas también. Eso, Presidenta, si se me queda algo, le pido la palabra nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Olivera, por las preguntas. Tenía varias en común con usted, así que nos ahorramos algo de tiempo. ¿Hay más preguntas en la sala? No, Presidenta. Perfecto, voy a hacer yo las mías entonces. También respecto a lo que preguntaba la diputada Olivera sobre el CREAT Pudahuel, quisiera saber si es que usted tiene la información sobre la situación actual de los niños, niñas y adolescentes que estaban en el CREAT Pudahuel al momento de la visita de la magistrada Geldres. Quisiera saber si alguno de esos 17 niños que están con ausencia prolongada o temporal fueron niños que fueron víctimas de explotación sexual comercial en ese CREAT. Y también sumarme a las preguntas sobre cuál es el seguimiento que hay de esos niños que están ausentes. También quisiera preguntar si sabe cuántos niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado residencial han sido víctimas de explotación sexual comercial. Quisiera saber también si existen hoy día denuncias de redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en centros que estén bajo su cuidado actualmente. Y por último, escuchamos con mucha preocupación en esta comisión que existen niños, niñas y adolescentes que, habiendo sido víctimas de explotación sexual comercial en residencias bajo protección del Estado, hoy día, y luego de cerrar ciertas residencias, estarían en situación de calle. ¿Tiene usted información sobre eso? Efectivamente hay niños que están bajo
que están en situación de calle, sabe cuántos son, en qué condiciones están, alguna información que nos podría entregar, porque nos tiene muy preocupada esa situación en particular y nadie nos ha podido dar respuesta sobre aquello. Eso, directora, puede contestar. Gracias, presidenta. Yo creo que hay una pregunta que tal vez para la subsecretaria que tiene que ver con ley de garantía. Yo podría dar, francamente, mi opinión, pero no soy el ejecutivo en esto, así que no sé si parte ella primero y después yo continúo con las otras, presidenta, como usted diga. No, si puede usted contestarnos y después... Perfecto. Entonces yo no me voy a referir, diputada Olivera, a la ley de garantías porque no es mi... No me corresponde a mí en ese aspecto. Solo decir, diputada, que para nosotros, como servicio, la ley de garantías es fundamental. Sabemos y nosotros somos parte de un sistema de garantía y en la medida que tengamos una ley de garantías que entregue todas las facultades a los territorios, etcétera, y tengamos, por supuesto, la protección administrativa, va a ser más que un complemento. Ahí vamos a tener probablemente la posibilidad de avanzar seriamente. Antes de entrar en ciertos detalles, y quiero ser muy honesta, diputada, aquí hay muchos números que a todos nos gustaría mucho tener, pero no es que no estén, simplemente son números que hay que ir depurando y por eso que le voy a pedir a Magdalena Álvarez, que es la jefa de división de estudio, y que tiene más el tema de los datos, si tiene algún dato que entregar de los niños calle, por ejemplo, lo podamos entregar en un momentito más, solo si es que los tenemos. Y si no, presidenta, me comprometo a enviar un informe con eso porque creo justamente en la transparencia y en la capacidad de transferir los datos a todos. Pero antes de eso, yo me quisiera quedar con la pregunta que hace la diputada Olivera, cuando dice ¿hasta cuándo? Y le encuentro toda la razón. Es que efectivamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a seguir ocurriendo? Ahora, creo que en justicia, hoy día podemos decir con toda claridad que se ha hecho avance. Por supuesto que nos queda mucho, la brecha es grande. Pero de pensar la cantidad de niños que teníamos en los CREAT y que se han ido cerrando y transformando a residencias familiares. Y en esta transformación ocurren varias cosas. Primero, obviamente ocurre un trabajo técnico que permite, en algunos casos, que niños sean trasladados a otras residencias o a residencias familiares. En caso de CREAT, de niños más pequeños, incluso pueden ir a familias de acogida, etcétera. Se hace un trabajo técnico importante. Pero la verdad es que esto no se soluciona solo cuando estén todas las residencias familiares. Vamos a seguir avanzando en tener residencias familiares, un modelo que no es masivo, un modelo que permite insertarse en una comunidad, en un entorno, con los organismos que funcionan en esa comuna. Y eso, por supuesto, va en directo beneficio de cada niño y de cada niña. Pero no es suficiente. Y no es suficiente, diputada, por algo que usted dice, por su intermedio, presidenta. Porque ella dice qué pasa con el perfil de quienes trabajan aquí. Y en esto no podemos sino decir que nosotros hemos definido perfiles conocidos, por supuesto, a través de una resolución, conocidos los perfiles de mejor niñez, con mucha exigencia, perfiles que exigen, por supuesto, preparación académica, experiencia, especialización, etcétera. Pero no basta con eso. La protección requiere de una capacitación permanente y si no lo creemos así, no vamos a dar nunca la talla que tenemos que dar. Es por eso que nosotros tenemos un enfoque claro en seguir avanzando en la capacitación, en creer que es posible, en creer que con los mejores profesionales, que son, eso esperamos, los que se hayan traspasado. Les recuerdo que aquí hubo un proceso de traspaso de funcionarios del Sename a Mejor Niñez, de un proceso del cual nosotros entregamos, por supuesto, los perfiles, pero el proceso estuvo a cargo del Sename, tanto en administración directa como en oficinas, y a partir de ese proceso es que nosotros, con esas personas con las que tenemos que trabajar, son los funcionarios que tenemos, y estamos convencidos que con programas de transferencia, de capacitación permanente, es la mejor manera que tenemos de ayudar a que todas las personas que tienen un trato directo con los niños puedan elevar sus competencias, elevar sus habilidades. Podemos no estar de acuerdo con este proceso, pero esto es lo que se determinó,
Esto es lo que la ley determinó y por lo tanto nosotros hoy día, para ser más exacta, en administración directa recibimos alrededor de un 60% de funcionarios que venían del Sename y en oficinas un 33%. Todos que pasaron por evaluación, etcétera. Pero esa es la realidad. Y es por eso que con esos funcionarios, con ellos, estamos trabajando para elevar las competencias a través de una buena transferencia técnica. Con respecto a las capacitaciones, por ejemplo, con Carabineros, que me parece importante señalar, el trabajo intersectorial nos ha permitido desde el principio de año trabajar muy de la mano con Carabineros, muy de la mano también con Salud. Tenemos que reconocer que tenemos grandes dificultades, por ejemplo, con Salud. Y tenemos que reconocer que uno de nuestros grandes aliados en esto ha sido, por supuesto, además de la Subsecretaría de la Niñez, por de pronto, el trabajo con la Defensoría. Porque es ahí donde tenemos que ir a buscar las respuestas. Es ahí donde necesitamos, por ejemplo, que Salud nos entregue sus respuestas adecuadas. Y estamos estableciendo una mesa que nos ha permitido ir avanzando más para ir capacitando tanto a las personas de salud como a las personas de protección, indistintamente en el área de protección. Lo mismo con Carabineros. Estas 160 personas que pertenecen a comisarías de a lo largo de todo el país, a lo mejor es incipiente, a lo mejor es un número pequeño, pero vamos a seguir avanzando para que sigan ellos entendiendo y considerando la relevancia que tiene trabajar con niños de protección, porque justamente son ellos los que muchas veces, y ustedes habrán leído el prólogo o la introducción del libro Ser Mujer en Residencia del Hogar de Cristo, no me acuerdo si ese es el título, donde señala, por ejemplo, cómo son los funcionarios de la PDI y del Ministerio Público los primeros que no solamente vuelven a revictimizar y a vulnerar a nuestras niñas y adolescentes, niñas y niños y adolescentes, porque son ellos quienes a través de un vocabulario, a través de una actitud, en el fondo los responsabilizan de ser parte de explotación sexual y comercial a nuestros jóvenes. Y es por eso que la capacitación es fundamental y nosotros creemos que ese es uno de los caminos. Y por supuesto seguimos insistiendo en que todos los otros caminos tienen que ver con los programas de detección, los programas especializados con los que vamos a trabajar. Presidenta, por su intermedio me gustaría preguntarle a Magdalena Álvarez si tenemos algún dato que entregar, si es que a usted le parece. Sí, claro, no hay problema. Hola, buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. También saludar a los invitados de hoy y a la comisión. Efectivamente, como bien señala la directora, hasta la fecha existe un programa para niños, niñas y adolescentes en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social, que sus componentes tienen que ver con un circuito integrado de servicios en 3 regiones, Los Lagos, Valparaíso y región metropolitana, donde lo que se busca es tener alojamientos de bajo umbral, albergue, viviendas compartidas, rutas calle y un acompañamiento psicosocial importante para tener una vinculación en calle. Claramente, ¿sí? Disculpa, es que la pregunta era no en general sobre los niños en situación de calle. Pasa que en esta comisión se nos informó que niños que estaban en residencias y producto del cierre de esas residencias habían quedado en situación de calle. Niños que además habían sido víctimas de explotación sexual comercial. Entonces, en particular sobre esos niños, nos gustaría saber si es que ustedes tienen información sobre aquello. Tenemos claramente cuando se cierra una residencia, está la situación de cada niño, podemos remitir dónde se encuentran hoy día para que ustedes puedan ver en el fondo, dónde fueron los tránsitos de los niños que estaban en los CREAT hacia las residencias familiares, pero naturalmente siempre hay una intersección de los niños que están en residencia, ya sea en los CREAT o en las residencias, que pueden estar en situación de calle. Para eso nosotros tenemos un trabajo articulado con este programa para poder informar a los equipos interventores. También usted consultaba respecto a las órdenes de búsqueda. Nosotros al 30 de noviembre teníamos la solicitud de activar denuncias por órdenes de búsqueda y presunta desgracia de alrededor de 199 solicitudes, y ahí efectivamente, más allá del trabajo que les corresponde a las policías, de todas maneras los equipos interventores y con las comunidades que rondan las residencias,
se continúa un trabajo de seguimiento y detección para ver dónde se encuentran ubicados los niños, más allá de el trabajo que es competencia de investigación y denuncias que le corresponde a Fiscalía y las policías de investigaciones. Pero de todas maneras tenemos un trabajo coordinado y podemos hacer llegar también el seguimiento de cada niño que, producto del cierre de residencias, donde se encuentran localizados, e identificar aquellos donde no hay mayor información a la comisión. Perfecto, muchas gracias. Y diputado. Presidenta, ¿Sí? sí, es que no sé si en el mismo, en esa misma información, porque no sé si lo respondieron, pero yo preguntaba qué pasaba con esos niños que ya cumplieron un mes fuera de la residencia, y me gustaría saber si se les hace seguimiento, si se sabe hoy día del paradero de esos 8 niños que fue a los que nombraron acá, o sea, perdón, no nombraron, sino que dieron el número de que ya llevaban un mes fuera de la residencia, que habían cumplido un mes. Eso, gracias. Gracias, diputado Olivera. ¿Puede contestar, directora, o Magdalena? Diputada, efectivamente, esto también es una realidad que ocurre en el sistema proteccional, sobre todo en espacios masivos. Por eso que esto va a ir cambiando mucho en la medida que tengamos a todos los niños en residencias familiares, que se da el abandono de la residencia. Son niños de los cuales en la gran mayoría contacto. Son niños que muchas veces tienen como rutina abandonar, vuelven al tercer día. A mí me ha tocado particularmente, cada vez que he estado en el CREAT Pudahuel, en este tiempo, varias veces me ha tocado que llega en ese momento un niño que había hecho abandono hacía 3 días, cuando inauguramos hace muy poquito la residencia, una que está en Vicuña Maquena, que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Justamente una de las niñas que permanentemente hace abandono en CREAT Pudahuel y que ingresó a esa residencia, llegó, por ejemplo, en compañía de otra a la inauguración de la residencia. No siempre, hoy día no tengo el dato exacto de estos 8, por eso no de ninguna manera daría una información que no fuera completamente exacta. Pero lo que quiero transmitir es que además de que se generan las órdenes de búsqueda necesarias después de la cantidad de horas en cual hace abandono, no siempre se pierde 100% el contacto con esos niños. Son niños que utilizan esto como parte de una rutina. Por supuesto que está mal, por supuesto que es algo que tenemos que corregir. Por eso que sabemos que son niños muchas veces que después siguen una situación de calle. Y eso es evidentemente un problema de protección. Tenemos que avanzar a que eso no siga ocurriendo. Pero esa es la realidad hasta ahora, y si le parece, con respecto a estos 8 niños, y a estos 16, a estos que mencionamos, puedo mandar la información exacta de aquí a 2 días más. Perfecto, muchas gracias. La subsecretaria también quería tomar la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero responder a las preguntas que me correspondían, pero además complementar un poco lo que se está conversando. Respecto, en primer lugar, a la ley de garantía de su tramitación, el Tribunal Constitucional devolvió el veto de la ley de garantías a la Cámara, y hoy a las 4 de la tarde se va a dar cuenta de la discusión inmediata que le puso el Ejecutivo al veto. Ya está conversado con el presidente de la Cámara en este caso y con varios diputados, de modo que esto pueda avanzar rápido, sin perjuicio de que se aprueben o no se aprueben las indicaciones, ¿verdad? Nosotros lo que estamos priorizando es obviamente que esto salga y pueda ser ley. ¿Ya? Eso punto 1, así que esperamos de verdad, y es parte de lo que estamos haciendo con el ingreso de la discusión inmediata, que esto pueda ser ley lo antes posible. En segundo lugar, comentar que la Oficina Local de la Niña, en la misma línea de la ley de garantías, tiene como obligación legal el seguimiento durante 2 años de todos los niños y niñas adolescentes que egresan del sistema proteccional, en este caso de servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy día? Y ahí un poco complementar lo que se ha hecho. Efectivamente, luego de un mes más o menos, o 2 meses a veces de ausencia en la residencia, los niños tienen lo que le llaman egreso administrativo, que es parte de los protocolos que han regido hasta ahora. Sin embargo, si bien, como dice bien la directora, se hace algún seguimiento, ¿verdad? No existe una responsabilidad legal. Por tanto,
la ley de garantía sí es necesaria para que exista una responsabilidad por ley de alguna institución de hacer este seguimiento sin perjuicio de que los niños estén o no en la residencia, y por eso para nosotros es muy importante que esto entre en vigencia pronto. Comentar entonces que es parte de las facultades que nosotros esperamos poder tener lo antes posible a través de las oficinas locales de la niña. Asimismo, no solamente se hace seguimiento y monitoreo de su estado, ¿verdad? En el sentido de saber dónde están, sino que además de que se estén cumpliendo ciertos indicadores de bienestar, en el sentido de que estén matriculados en algún establecimiento educacional que les corresponda, que estén asistiendo, no solamente matriculados, sino que también asistiendo, y que estén con sus controles de salud al día, por lo menos, ya que tengan un registro social de hogares, aquellos que son adultos, que sea propio, que sus familias los hayan incorporado también dentro de su registro social de hogares, de modo que tengan también acceso a la oferta social que está disponible para ellos y sus familias. Entonces, eso es parte de las obligaciones que tendrá la Oficina Local de la Niñez una vez que se apruebe la ley de garantías, y por eso también es nuestra urgencia de poder partir los nuevos convenios ahora en enero con estas nuevas obligaciones. ¿Ya? Eso por una parte. Y por último, complementar la respuesta que muy bien dio la directora respecto de los funcionarios y de su especialización, ¿verdad? Aquí nosotros es parte también de los desafíos que tenemos de aquí en adelante, y por eso para mí es importante poder hacer este punto. Hemos tenido varias dificultades, ¿verdad?, en torno a cómo generar el equilibrio que tiene que ver con el respeto, obviamente, de los derechos funcionarios, de todo funcionario público, en términos de sus derechos laborales, ¿verdad? Y cómo eso se compatibiliza con las evaluaciones y los altos estándares que estamos incorporando para esos mismos funcionarios, ¿ya? En ese sentido, entonces, hemos tenido bastantes dificultades en torno a poder mantener los estándares de especialización, bastantes presiones, ¿verdad?, especialmente desde las asociaciones de funcionarios, en torno a eso, y por eso para nosotros también es importante, como decía en un inicio, contar con el apoyo de otros organismos, como bien son ustedes, digamos, en la mantención de este tipo de políticas que muchas veces son controvertidas, ¿verdad?, o no necesariamente bienvenidas, pero que sí son importantes precisamente para lo que estamos conversando en torno a cómo nosotros entregamos una protección a los niños, y cómo podemos sustentar el interés superior de los niños, es decir, el interés de los niños esté por sobre los intereses, en este caso de los funcionarios, y ahí el Congreso entonces, a través de sus facultades de fiscalización, también del Ejecutivo, tiene un poder importante de presión y de continuidad, ¿verdad?, que para nosotros, y a mí también en este caso me gustaría, ya aprovechando la oportunidad de esta invitación, me gustaría también dejar instalado acá, es decir, que una vez que no estemos nosotros, las personas que estamos aquí a cargo, ustedes también nos puedan ayudar en que este sentido de especialización se siga manteniendo en las siguientes administraciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a dar entonces paso al tercer invitado del día de hoy. Es Edison Gallardo, es director de la Fundación Inés. Edison, ¿nos acompaña? Muy buenas tardes a todos los presentes. Por su intermedio, señora presidenta, me presento. Soy Edison Gallardo, escritor de uno de los libros que quitó el velo a Sename. Se llama Mi infierno en el Sename, que más que hablar de la teoría, que sonó muy linda desde la boca de la señora María José y también de Magdalena, voy a hablar desde la experiencia. Actualmente soy diplomado en intervención ética de ASI, que es abuso sexual infantil, como víctima de abuso sexual infantil, mientras estaba bajo la protección del Estado con 6 años y medio. También soy diplomado en competencias parentales y detección de vulneración de derechos, diplomado en gestión cultural y comunitaria y diplomado en métodos mixtos de investigación social. Antes que todo, estoy acá precisamente porque no quiero que otro niño que esté bajo la protección del Estado, separado de su familia, siga viviendo el horror que yo viví con 6 años y medio. Un horror que sucedió antes, estoy hablando de los años 80. Un horror que sigue siendo ahora, en el año 2022. Y un horror que depende de ustedes
que no se siga repitiendo en los niños, niñas y adolescentes a futuro, aunque suene cliché. Yo quiero culpar directamente a mi abusador, Cox, mientras estaba bajo el cuidado de hermanas misioneras de Jesús, quienes nos llevaban como abejas a la boca del lobo para que abusara de mí y de mis compañeros, bajo la protección del Estado. Pero también quiero culpar al Estado mismo. También quiero culpar al sistema que lo protegió. También quiero culpar a los responsables, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que hasta el día de hoy, 40 años después, esto se mantiene. Los daños, señores, son perpetuos. Tengo 44 años y aún duermo con la luz encendida. Piensen lo que puede pasar a partir de ahora. Me sorprende de sobremanera y da una pena tremenda cómo la señora Magdalena Álvarez no fue capaz de responder una pregunta concreta cuando se le preguntó ¿cuántos niños de explotación sexual están en situación de calle? No fue capaz de responder. Dio cifras que tenemos nosotros como fundación y que tiene incluso Fundación para la Confianza. Da pena. El sistema no ha hecho nada. Nada. Al contrario, ha jugado con nuestra vulnerabilidad hasta el día de hoy. Hablamos de un traspaso de funcionarios. ¿Cuántos de esos funcionarios se encontraban con sumario y pasaron al nuevo sistema de protección? Estamos peleando por un sistema de garantía que no tiene protección administrativa alguna. Por lo tanto, esto va a seguir en el tiempo. Esto que es lo que más rabia da, que cuando hablan de cómo solucionar, dicen que se trata de un problema complejo, como lo dijo la senadora Sandón, de un problema complejo que siempre ha sucedido. Una senadora que diga eso, una diputada, perdón, que diga que esto ha sucedido cuando lo que debería decir es que esto no tiene que volver a pasar. Porque esto nos sigue lastimando, el sistema nos sigue lacerando. Y voy a dar como de qué forma el sistema jurídico también nos perjudica. Hasta hace poco estaba peleando los cuidados, la dirección directa y regular con mi hija. ¿Saben cuál fue el argumento de la madre? Que por haber sido abusado yo podía abusar de mi propia hija. El sistema nos sigue vulnerando. Ofrecemos terapias. Sí, maravilloso. Pero ¿quién da la terapia? Los mismos organismos colaboradores que son los responsables de que esta situación de explotación sexual se siga perpetuando en el tiempo. Los garantes no han podido detener la tortura. La reserva tiene que terminar porque está entendida como una imposibilidad de acceder a las causas. Levantar la reserva no termina, precisamente no perjudica el anonimato del niño, niña y adolescente. Pero sí sabemos quiénes son los autores que están dentro del sistema. Y eso perjudica enormemente a los procesos porque da acceso a la impunibilidad. Terminan siendo impunes los agresores. Y hasta el día de hoy funciona así. La desidia del fiscal Abbott, desde que asumió, se comprometió a precisamente a no perseguir delitos de esta naturaleza al interior de residencias colaboradoras de Sename como también del Sename mismo. ¿Cuántas veces? ¿Quién ha levantado la voz para sacar al fiscal Abbott, que está significando un peligro social a todos los niños, niñas y adolescentes institucionalizados? Vimos cifras preciosas. El sistema funciona maravilloso, mejor niñez, así como el sistema Sename. ¿Cuántas querellas han presentado por esta situación? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas personas han sido declaradas culpables por esta situación? Ninguna. ¿Y me van a decir a mí, como víctima de abuso sexual, que está todo bien? Esto va a seguir pasando, señores. Mientras no tengamos la experiencia trabajando con ustedes,
porque solo tienen la ética, la teoría y la profesión, y con la empatía. Porque cuando queremos nosotros acercarnos a ustedes, nos toman como enemigos y prefieren trabajar con organismos colaboradores, que se pasean con lobistas como Pedro por su casa con el Congreso, Corporación Opción, Fundación Mi Casa, Aldeas SOS, los mismos que ofrecen los programas de reparación. ¿Saben cuál es la mejor reparación para una víctima de abuso sexual? Ver condenado a su abusador. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir que tienen condenas? ¿Cuántos? Ninguno. Los garantes, la Corte Suprema, los jueces, la Corte de Apelaciones, deben poner término, y lo digo claramente, a la explotación sexual, y ello requiere que se revisen y se conozcan las causas. Por favor. Hoy en el nuevo sistema podemos tener presuntos y posibles abusadores sexuales haciendo trabajo de explotación sexual infantil al interior del nuevo sistema. Y esto no tiene que ver con las nuevas administraciones, porque esto ha venido desde todos los gobiernos, izquierda, derecha, centro izquierda, todos los gobiernos. Cuando se trata de hablar de niños, se tiran la pelota los unos a los otros. Cuando se trata de hablar en el Congreso de Infancia, como la senadora que está, la diputada que está revisando su celular, no toma atención. Eso ocurre porque los niños no son prioridad. Eso ocurre porque no se acercan a la sociedad civil, a las víctimas, a los sobrevivientes de abuso sexual infantil. 6 años y medio tenía. La misma edad que tiene hoy mi hija. Y me he vuelto un padre sobreprotector. Miedo hasta del viento. Tenemos que parar esto, señores. Tenemos que parar esto. ¿Cuántas niñas del sistema, y me gustaría preguntar directamente, han quedado embarazadas por esta situación? Denme el número. ¿Cuántas? ¿Dónde están? ¿Para qué decir el Ministerio de Justicia? No están dando la talla para responder. No se ha cumplido lo mandatado por la ONU. ¿Qué es lo que está haciendo el nuevo sistema? Sigue tercerizando la atención de niños, niñas y adolescentes, porque el Estado no se quiso hacer responsable directo. No está contemplada la protección administrativa, y lo reitero, en el nuevo sistema de protección, señores. Desde hace 10 años, desde que salió el informe Geldres, esta situación ha ido en aumento, no en bajada. No sacamos nada con hacer, y quizás es un avance hacer las capacitaciones, pero quizás estamos capacitando al abusador, porque no estamos buscando los culpables. No estamos haciendo un seguimiento. No se está haciendo lo que debería el informe de trayectoria. ¿Cuántos informes de trayectoria tienen con respecto a esta situación? Ninguno. Orientamos de aquí en adelante a capacitar, pero el daño ya está hecho. ¿Quién lo repara? Yo salí así, destrozado, y me he tenido que autorreparar para poder entender la situación. Autorreparar. Y entré como un niño feliz. Y hoy soy un adulto destrozado que ha tenido que armarse. Y eso es lo que está haciendo el sistema actualmente. Eso es lo que está haciendo el sistema actualmente. Como víctima de abuso sexual infantil, de tortura al interior del sistema, de golpes, de maltratos verbales, exigimos que el Congreso pida la salida de Jorge Abbott porque no ha dado el ancho en la investigación. No tenemos culpables. Y un cambio estructural de verdad. Por favor, peleen por la protección administrativa, porque si no, esto va a seguir repitiéndose.
una y otra vez. De ustedes depende que a partir de ahora este horror termine. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, por tu presentación. Quiero ofrecer la palabra para preguntas. La Si diputada me Sandón, ayuda, secretaria. sí, la diputada Sandón, presidente, está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, voy a leer lo que estaba anotando en el celular, que era justamente para que no se me olvidara. Primero que todo, empatizar mucho con la situación personal. Claramente es una tragedia y efectivamente es muy difícil recuperarse en la vida de situaciones como esta, y nosotros tenemos claramente una súper responsabilidad y tal vez hoy día instrumentos que podrían ser mejorables para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero primero que todo, dejar claro que el Congreso no tiene la facultad para sacar al fiscal nacional. O sea, eso, aunque nosotros quisiéramos, no podemos. Eso es algo relacionado con la Corte Suprema, somos poderes independientes, y aunque tengamos toda la voluntad, pero no se puede hacer ni siquiera una acusación constitucional. Entonces es importante para los que nos están escuchando saber que nosotros no tenemos la facultad de remover al fiscal nacional quien sea. Luego, contar que en todos estos 4 años nos ha tocado ver varias de estas realidades de abusos sexuales, no solo en niños, niñas y adolescentes, sino también en mujeres. Y yo creo que es importante recordar que incluso parlamentarias que están acá, hasta la Erika, nos jugamos por la retroactividad de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Pero tampoco la retroactividad está en nuestra facultad, esa es una facultad también del presidente. Lamentablemente no se dio, no entiendo por qué no se dio, no sé quién lo paró, pero en algún minuto el compromiso era que no solo iban a ser imprescriptibles, sino que además iban a ser retroactivos, cosa que nosotros no podemos hacerlo, sino que es una facultad sola del presidente. Y también decir, y esto lo digo con harto dolor, que somos varios los abusados. Se lo quiero decir al que expuso. No solo se abusa en el Sename. Lamentablemente los abusos a niños, adolescentes, mujeres, hombres, etcétera, se han dado históricamente y en todo Chile. Y yo quiero decirle personalmente que por eso muchas de las que estamos acá estamos en esta comisión, justamente porque el tema nos llega más de fondo. O sea, aclarar eso, que no hay bueno y malo. Unos fueron abusados en el Sename y otros fuimos abusados fuera. Y por último, decirle que esa frase que tomó, que no sé, que me gustaría que revisara de nuevo, era justamente un comentario que yo hice al diputado Zafirio, diciendo que había quedado tremendamente impresionada porque una alta persona, una alta jerarquía, había dicho en el caso de Ámbar que las cosas pasan. No eran palabras mías, era justamente haciendo alusión de lo brutal del comentario que hacía una autoridad que estaba involucrada y no son palabras mías. Así que quiero dejarlo en claro porque lo siento tremendamente injusto, o sea, no corresponde bajo ninguna circunstancia. Era justamente lo abismada que estaba yo frente a una autoridad que había hecho ese comentario en el caso de Ámbar cuando lo estuvimos viendo en forma privada con autoridades pertinentes. Gracias, presidenta, disculpe lo prolongado, pero creo que fui aludida, tenía que decirlo, pero a pesar de todo, entiendo, compatibilizo, no sé si puedo ponerme exactamente a la altura porque él vivió un horror espantoso, pero que tenga la seguridad, que para eso estamos, y mientras estemos en este Congreso vamos a hacer todo lo posible para que estas cosas, en la medida de nuestras posibilidades, estas cosas no se vuelvan a repetir, porque sabemos que en el fondo dañan la vida completa a una persona. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, diputada Sandón. ¿Hay más solicitudes de palabras, Claudia? La diputada Olivera, presidenta. Muchas gracias. Diputada Olivera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo sé que nos quedan poquitos minutos porque ya están llamando a sala.
pero solamente si Edison lo puede responder ahora, o quizás lo puede enviar por escrito. Me quedó la duda a qué se refiere cuando menciona la protección administrativa. Me gustaría que nos pudiese explicar un poquito más sobre eso para también quizás dentro de las conclusiones nosotros tomar esa concepto que él utiliza para saber hacia dónde lo podemos llevar. Y agradecerle obviamente la presentación y por supuesto sumarme a lo que dijo la diputada Sandón. Yo estaba dentro de esta comisión hace 2 semanas atrás cuando se hizo ese comentario y efectivamente fue un relato que se hacía acá de parte de la diputada Sandón lo comentaba, que ese comentario vino de otra autoridad. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Olivera. Yo tengo una pregunta también, si es que no hay más solicitudes de palabra para Edison. Quisiera preguntar por las medidas de reparación. Quisiera preguntar qué medidas de reparación cree que el Estado de Chile debería implementar con urgencia. Eso. Antes de darle la palabra a Edison para que conteste las preguntas, decir que solo nos quedan 7 minutos de comisión, por lo que no vamos a alcanzar a escuchar a Branislav, que nos acompaña también el día de hoy. Espero que nos pueda entender y ver si podemos dejarlo invitado para la sesión del día jueves. Ahí yo me voy a comunicar con usted, nuestra secretaria también, y vamos a ver cuándo podemos reagendar, porque por tiempo no alcanzamos a escuchar su presentación, pero nos interesa muchísimo hacerlo. Ahora sí, entonces le voy a dar la palabra a Edison para que nos pueda contestar las preguntas que hemos hecho en esta sesión. Tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, contestarle a la diputada Oliveira. Efectivamente, para no extenderme tanto, le voy a hacer llegar a esta comisión a través de la secretaria el documento donde se habla directamente de la protección administrativa, que una vez lo implementamos también y lo hablamos y lo sugerimos mientras se discutía el proyecto de garantías y también el nuevo sistema de protección. En cuanto a la reparación, creo que hacer hincapié en el artículo 56 de las sugerencias que hace precisamente la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Eso es muy importante, sobre todo para las víctimas de este delito, estando bajo la protección del Estado de Chile, quienes sufrimos bajo la protección del Estado de Chile. Esa es una, y la segunda es comenzar a trabajar el informe de trayectoria de los procesos y lograr sentencias. No puede ser que los responsables sigan trabajando con niños, niñas y adolescentes y esto se siga dando, sobre todo en organismos colaboradores del Estado. Bueno, le agradecí a todos los participantes, en particular a Edison, y si no hay más solicitudes de palabra y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.